vamos incorporando a los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Así es, Ernesto, pues les damos la más cordial bienvenida y ya estamos viendo aquí en pantalla a nuestro querido Federico Anaya. Muy buenos días, Federico. Y pues vamos a abundar sobre dos temas, pero mencionaré el primero, las consecuencias que vendrán hacia futuro en torno a este otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, una opositora de Nicolás Maduro, y bueno, quien ha dedicado el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Y bueno, pues es uno de los temas que ya empezamos a abundar la semana pasada con esta entrevista con Fernando Buen Abad, y hoy daremos este otro ángulo, del ángulo desde los maxi abogados. Pero bueno, muy buenos días, querido Federico, ¿cómo estás? Buenos días, Violeta. Ernesto, bienvenido de regreso. Muchas gracias, mi querido Federico. Un gusto verte y escucharte nuevamente. Se siente bien estar de regreso, ¿no? Pues Federico, ¿cuál es tu primera lectura también de pues este Premio Nobel de la Paz? Que el tema, todo el mundo estaba de que si se lo iban a dar a Trump o no, y oh sorpresa, salió ahí, reapareció de entre los escombros el mago Frank y sacó de su sombrero a María Corina Machado con este premio, Federico. Ah, bueno, mira, en Estados Unidos a cada rato algunas personas responsables nos recuerdan que Trump no es imbécil. Es de hecho un tipo increíblemente hábil. Y si vemos ahora sí que el sketch completo de los suecos, bueno, no, perdón, aquí debo aclarar, error mío, los noruegos entregando el Premio Nobel de la Paz a Corina. Luego Corina, desmañanada porque le hablaron a las 5 de la mañana, haciendo contacto más o menos a mediodía con Trump. Y luego Trump explicando que ella le dedica el Premio Nobel. Mira, podemos burlarnos de que él quería ser el Premio Nobel y empezar a hacer, como dicen los gringos, spinning, dándole la vuelta al asunto de se lo vieron a Corina. Yo creo que en realidad es una cosa y la misma. Este, la Academia Noruega le ha dado el Premio Nobel de la Paz por enésima ocasión a una persona que en realidad no lo merecía. A Obama se lo dieron sin haber hecho ninguna paz y antes de 8 años en los cuales hizo mucha guerra. Pero en el caso de María Corina, la reacción natural de las izquierdas latinoamericanas es, ¿cómo le puedes dar el Premio Nobel de la Paz a alguien que está pidiendo una intervención militar en su propio país? Ahora, yo creo que diría dos cosas más. Esto debería recordarnos que los premios Nobel son parte de la política internacional. Ahora, hay días o temporadas de la historia humana en que funcionan bien. O sea, a Adolfo Pérez Esquivel, argentino, escultor, pintor, le dieron el Premio Nobel de la Paz porque era parte de la resistencia en contra de las dictaduras militares y era un héroe, en el trabajo popular en el Cono Sur. Por cierto, todavía está entre nosotros, no sé en qué estado de salud esté, ya está muy viejito, pero habría que preguntarle qué opina él de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz ahora con él. Ya Ahora opinó, colegas ya con él. opinó. Perdón, mi Ah, querido Pico, que te perfecto. interrumpa. Ahorita que no, le paso la estafeta al compañero David que nos cuente. Ya opinó. Ay, es que dejé mi teléfono allá. Justo acaba de postear una defensora de derechos humanos, Lucha Castro, de Ciudad Ujú. Juárez, que ahora vive en España. Acaba de postear ella una carta que le envió Pérez Esquivel a María Corina Machado. Ahorita, si quieren, terminas y voy por mi teléfono y les leo algunas de las partes que ella posteó, como la carta de Pérez Esquivel. Perdón por entrar así tan No, no, está perfecto. antiguamente, pero justo era un buen Y comentario. bueno, nada más un detalle. Mi último comentario sobre el asunto es eh, un poco a la Juan Gabriel, o sea, pero ¿qué necesidad tenemos de esto? La pregunta es, ¿por qué la humanidad necesita
ese tipo de referentes. O sea, ¿quién dijo que Suecia o Noruega, que son los dos países que dan los premios Nobel, son referentes para premiar a los buenos o a los mejores? En nada. Mario Benedetti tiene en uno de sus poemas una referencia a la Academia Sueca como parte de las potencias imperiales del norte. Nos ha tocado en este siglo XX-XXI ver a escandinavos muy buena onda, pero los suecos y los noruegos tendían a ser regímenes muy autoritarios, muy conservadores, muy burgueses capitalistas. Entonces, la pregunta es, ¿no nos hemos dado cuenta que Pérez Esquivel y María Corina Machado pueden estar sentados en el mismo lugar y que por lo tanto el premio Nobel no puede ser un referente universal? Y la pregunta que hago yo, ¿por qué necesitamos tener referentes universales? Muchas gracias. Pues bienvenido, querido David. Muy buenos días. Gracias, gracias por entrar. Así estamos, siempre decimos con David y con el querido Federico que estamos en la mesa autónoma número 2, ¿verdad, querido David? Es la mesa autónoma de los Maxi abogados. Exacto. Exacto. Nada más yo agregaría una situación que está comentando y que me parece poner el foco ahí también. Se da un premio Nobel de la Paz a María Corina Machado mientras ellos también están haciendo la guerra. No hay que olvidar estas embarcaciones que han estado pues atacando con misiles y que han fallecido varios latinoamericanos. Y eso hay que ponerlo en el centro, pero también hay que rescatar el discurso de esta llamada que nos decía ahorita Federico, y en ese discurso se habla que ella pues está siendo la líder, ¿no? de una pues resistencia pacífica donde vamos a poder transitar, dice él en esta llamada, de una dictadura a la democracia. Pues en ese contexto, pues cuéntanos, David, cuál es tu análisis y esto que nos vas a compartir. Sí, bueno, creo que en el análisis ha habido ya incontables, buen Abad hizo un magnífico análisis aquí la semana pasada, y creo que, digo, los análisis en torno al trasfondo del propio reconocimiento, ¿no? Del propio Nobel. Es un elemento político, sin lugar a dudas, y bueno, o sea, ha sido utilizado en diferentes momentos, pues para subir, impulsar o bajar ciertas agendas. Creo que es importante también colocar que esto que decía Federico de quién les dio la autorización, ¿no? Digamos, para hacer este tipo de reconocimientos, que ha sido más bien consuetudinario, es decir, por la práctica internacional se ha venido reconociendo el valor de estos premios. Aunque incluso no solo el Nobel de la Paz, el de Física, han sido cuestionados también en términos políticos. El de Economía, desde luego, ¿no? Violeta, que es economista, el propio Premio Nobel de Economía ha sido cuestionado en diferentes momentos a quién se le otorga o a quién no se le otorga, porque juega un factor político, tienen un trasfondo de un factor político. Y creo que en el caso de María Corina, que desde luego que se inserta en toda esta andanada que ha sido lanzada por Trump hacia Venezuela, la presión, el ataque a las lanchas o a las embarcaciones en el Caribe, la respuesta que ha tenido el propio Maduro haciendo estos ejercicios militares, entregando rifles o fusiles a la población que los va a armar en milicias ciudadanas, no sé qué nombre le puso, un nombre así como no sé si era el ejército del pueblo o la defensa del pueblo, una cosa así. Y bueno, creo que todo esto tiene significación política. Desde luego que hacerle el reconocimiento, darle el reconocimiento a María Corina Machado, no solo me parece fuera de lugar, o sea, por las expresiones que ella ha hecho, sino porque en términos de lo que se intenta reconocer con el Premio Nobel de la Paz, son acciones que vayan dirigidas a construir la paz. Acciones, conjunto de acciones que vayan dirigidas a construir la paz. Venezuela no es un estado que esté en guerra, no es un estado que esté en una condición como Gaza, por ejemplo, toda proporción guardada, ¿no? Y por lo tanto, las acciones que pueda hacer ella son tendientes a, si queremos decirlo, un cambio de régimen, un cambio de gobierno, un cambio en la situación económica, un cambio en la condición política del país, pero no son acciones dirigidas a la construcción de paz.
Y creo que ahí es muy importante ubicar el sentido de que este premio, los premios Nobel tendrían, perdieron ya el sentido, pero tendrían que mantener esta vocación de tener iniciativas hacia la construcción de paz. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 2 o 3 años, como 3 o 4 años que se le dio a Malala, recuerden, esta joven afgana que sufrió agresiones por ácido y que además bueno, sufrió agresiones porque iba a la escuela en un régimen totalitario, yihadista, no, en un régimen que era de la Sharia, perdón, no era yihadista, un régimen de la Sharia gobernado en esa región estaba la ley musulmana más radical, digamos, la más fuerte. Y bueno, ella fue atacada, escapó y se convirtió en la voz de miles de mujeres que estaban sufriendo estas agresiones. Entonces, la voz de su denuncia servía o se utilizaba como un vinco, como un medio para poder evidenciar estas condiciones de violencia que vivían miles de mujeres en Afganistán. Entonces, se reconoció su trabajo justo en ese sentido. Sí denunciaba un régimen, pero no pedía el cambio del régimen. O sea, no invocaba que llegaran otro ejército u otro gobierno a derrocar a su país, ¿no? A derrocar al gobierno de su país. No pedía una invasión militar, no pedía que derrocaran, insisto, de forma violenta al gobierno. Lo que hacía era denunciar las violaciones a derechos humanos que sufrían las mujeres, las condiciones en las que estaban, y eso como una acción de denuncia en vías de proteger a las mujeres y a las niñas se reconoció como una acción en pos de la paz o en pro de la paz. Cierro esta larguísima primera opinión justo porque esto que decía de mi querido Federico de Adolfo Pérez Esquivel se publicó hoy. Ya ahorita me metí a un par de medios y La Nación, un periódico argentino también, retoma la carta y dice algunas de las frases que dice, ¿no? De Nobel a Nobel suscribió esta carta Adolfo Pérez Esquivel y dice el propio medio, es una dura carta que se publicó este lunes en el diario Página 12. Ah, miren, aquí está la fuente, en el diario Página 12. Y dice, me sorprendió tu designación. El gobierno venezolano es una democracia con luces y sombras. Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos. Debes saber que no tienen aliados ni amigos, solo tiene intereses. Corina, te pregunto, ¿por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Me preocupa tu postura y tus decisiones sociales y políticas. El gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos y del bloqueo. Basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país. No dijiste una palabra o apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. ¿El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz y se lo dedicaste a Donald Trump, el agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante, mentira semejante a la de, perdón, George Bush, que acusó a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, pretexto para invadir Irak, saquearla y provocar miles de víctimas y mujeres y niños. Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí al agresor de Venezuela. Creo, Corina, que tienes que analizar y saber dónde estás parada. Si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos, sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser para el bien de tu pueblo. Como opositora al gobierno de Maduro, tus posturas y opciones generan mucha incertidumbre. Recurres a lo peor cuando pedís que Estados Unidos invada Venezuela. Y así continúa la carta. Creo que es muy interesante. Cierro un párrafo más que leo ahora. Dice, ahora tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la paz, no provocar mayor violencia. Un mal no se resuelve con otro mal mayor. Solo tendremos dos males y nunca la solución del conflicto. Abre tu mente y corazón al diálogo. El encuentro de tu pueblo vacía el cántaro de la violencia y construye la paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad y la igualdad. Hasta aquí algunas de las frases, digamos, de la carta que manda justo, que invocaba mi querido Federico a Pérez Esquivel y que ya publicó el día de hoy. Creo que es una reflexión profunda, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejaría nada más en compartir estas frases de la carta que me parecen también bastante fuertes.
Pues ahí, Federico, yo te preguntaría también desde la comprensión que tú tienes de los alcances que puede tener una persona en términos políticos y económicos cuando recibe un premio Nobel de la Paz, porque lo que se avisora es que se van a agudizar las confrontaciones dentro de Venezuela y que es un primer paso, digamos, ya mucho más concreto por parte de Donald Trump para en el siguiente zarpazo, pues dar un golpe aún mayor a Venezuela, teniendo a una premio Nobel de la Paz que intentarían estar colocando. Ya lo intentaron de una manera, pareciera que ahí viene otra más dura. ¿Cuál es el balance o la lectura que tú tienes de los impactos que pueda tener Venezuela con el otorgamiento de este premio a María Corina Machado? A ver, si lo vemos desde Venezuela, definitivamente no ayuda, ni a la tranquilidad de la sociedad venezolana en general, por lo que está diciendo Pérez Esquivel a su colega. O sea, tú deberías aprovechar este premio para fomentar el diálogo y la paz. Este, Creo que Pérez Esquivel tampoco se chupa el dedo. Es un hombre increíblemente sabio y con muchísima experiencia. Se está diciéndolo y lo está diciendo en público, en página 12, para que quede constancia de lo que debería hacer María Corina Machado con un premio que tiene esta pretensión de universalidad. Pero no creo que se haga ilusiones. María Corina Machado no ha mostrado en ningún momento de su carrera política ninguna voluntad de hacer eso. Ahora, por el otro lado, tengo la impresión de que hay que analizar con más profundidad lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahí una de las fuentes privilegiadas que tiene el rompimiento es Buenabad, que conoce profundamente el proceso. Y hay un detalle importante, yo que no conozco en profundidad Venezuela, sí tengo claro algo. Las Fuerzas Armadas venezolanas, que ahora son bolivarianas, fueron una de las fuentes de la revolución bolivariana o chavista. Muchos de los programas sociales que se aplicaron desde la primera presidencia de Chávez pudieron aplicarse, por ejemplo, las cocinas populares en los barrios más pobres, porque había la capacidad logística de hacer llegar los alimentos a cada una de las cocinas. Las cocinas eran organizadas por los barrios, pero la pregunta es cómo les haces llegar las vituallas, o sea, huevo, carne, los alimentos. Hacerlos llegar logísticamente parecía un imposible, y eso se pudo hacer porque se movilizaron las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una profunda liga entre organización popular y Fuerzas Armadas, cosa que no existe en México, por ejemplo. No estamos acostumbrados a eso. Y honestamente no sé de dónde les vino a los venezolanos eso, porque en Venezuela no hubo nunca una revolución al estilo de la mexicana. Desconozco por qué ocurre eso, pero por algo que dijo David, me fui a esta rama del debate. Eh, la movilización a la que llamó el presidente Nicolás Maduro es en realidad una movilización equivalente a lo que en México se llamaría el Plan Defensa Nacional 1, el DN1. Es decir, ante invasión extranjera, que en México solamente es Estados Unidos, lo que haces es movilizar a todos y a todas en la defensa general. Ojo, en México no hemos tenido nunca necesidad de esto y es más bien teórico el acercamiento. En Venezuela no. En Venezuela lo han hecho, por eso me fui al ejemplo del primer gobierno chavista y los programas sociales y la logística que proveían las Fuerzas Armadas. No es un circo entregar armas, estás movilizando una milicia popular, lo cual, regresando a la pregunta de Ernesto, aumenta los costos de una intervención de los Estados Unidos. Y si a eso le sumas otra cosa que tampoco hay en México, este, que es la alianza geopolítica de Venezuela con China y Rusia, yo vería poco probable un zarpazo, lo cual explica, en mi opinión, el Nobel.
como no pueden dar un zarpazo y tarde o temprano vamos a terminar dando la vuelta y ya no le vamos a hacer caso a las lanchas que están siendo atacadas, lo que necesita el régimen de Trump es algo para tratar de incidir en Venezuela. Y ese algo es el Nobel para María Corina Machado. Por eso yo creo que no fue que perdió Trump y ganó María Corina. Yo creo que este era plan con maña. Y si no es plan con maña, esto significa, o tenemos aquí enfrente de nosotros un ejemplo de cómo sí saben las potencias occidentales capitalistas del norte tocar jazz, o sea, improvisan bien. Trump anda en una cosa y la Academia Noruega le hace el favor y le da a María Corina el Nobel, y entonces ahora tiene un instrumento de soft power, como se llama, para influir en el asunto, porque creo que no puede dar un zarpazo, porque el régimen de Maduro sí tiene movilización popular y sí tiene una fuerza armada capaz de movilizar por lo menos a una parte del pueblo. Entonces es muy costoso y ¿para qué se pelea directo contra China y Rusia? Por cierto, la cosa es más complicada. Trump ya amenazó que va a mandar misiles Tomahawk a Ucrania, ¿verdad? Pero amenaza raro. Dice, yo voy a hacer esto, pero eso sería muy grave, ¿no creen? Este, está más complicado de lo que parece el escenario. Hay que ver todas las aristas. Gracias, Federico. Sí, es un escenario muy complicado el que está por venir, el que estamos pues aquí analizando y vislumbrando, y sobre eso quería pedir tu opinión, querido David. Ya hemos hablado mucho aquí también en este espacio del petróleo, de las riquezas en términos mineros y pues esta ambición que tiene también Estados Unidos sobre este territorio en específico por la riqueza. Pero hay una pregunta que yo te quiero hacer. En este discurso que decíamos al principio de la academia, que le marca en la madrugada de Corina Machado y le dice pues que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, pero ellos lo justifican o lo enmarcan en su lucha en contra de una dictadura. ¿Qué decir, querido David, de que la Academia Sueca hable de una dictadura de Venezuela y que sea una de las justificaciones por las que le da el Premio Nobel de la Paz? Mira, creo que la parte, yo no hago análisis de geopolítica, ¿verdad? Porque me siento rebasado en esa materia, pero estaba justo revisando ahora el significado y la significancia del premio. Y justo revisaba, me puse a revisar la lista porque tenía en la memoria varios premios Nobel, pero me puse a revisar justo la lista desde principios de siglo, porque lleva desde 1904, 1902 entregándose el premio. Pero me llamaba la atención justo desde los 60 para acá, digamos que es una época mucho más reciente, más conocida por todas y todos. Y en esa etapa, digamos, del 63, voy a mencionar solo algunos para que veamos justo, mi querida Violeta, la significación política que se le da y estos mensajes que mandan. O sea, en la parte de la entrega de los premios, también va este mensaje político. Este es un mensaje político. Al final, no hay que perder de vista que la fundación del Premio Nobel son personas noruegas y suecas con una posición política, con una digamos, ideario político también, y que son las que al final toman la decisión. El que mencione la academia que Venezuela es una dictadura, al final es un posicionamiento político de la propia academia y que se refleja en la propia entrega del premio, ¿no? ¿En qué varía? Bueno, varía la posición de la propia academia sueca en función de quienes la van integrando y eso carga hacia un lado o hacia el otro, no sé cómo decirlo, ¿no? Pendulea un poco que sea mucho más cargado hacia la derecha o un poco menos o un poco más cargado hacia organizaciones, hacia personas que trabajan más hacia la izquierda. Entonces, este penduleo también es un juego político al interior de la propia academia. En el 63 se entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que es la media luna roja, digamos. Se entregó a Suiza en la representación. En el 64 a Martin Luther King, 65 al Fondo de Emergencia Internacional de las Naciones Unidas, a UNICEF, 66 al presidente del Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, perdón, 68, 66, 67 no se entregó, a René Cassin en Francia, en el 69 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
En el 70 al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo por sus contribuciones a la Revolución Verde, Norman Borlaug. Así se entregó después a una alemana. Y ahí viene el 73, que era un poco la referencia que se hacía, no sé si ustedes vieron la referencia que se hacía histórica en varias de las redes, cuando se entregó justo a Henry Kissinger. Henry Kissinger, estadounidense, facilitador, entre comillas, del Acuerdo de París para lograr el cese al fuego en Vietnam, pero que además había contribuido a la guerra de Vietnam. Es decir, fue asesor para la estrategia militar y fue asesor también para la estrategia de pacificación del Acuerdo de Paz, pues, y se entrega como parte del acuerdo, al haber logrado el Acuerdo de Paz, el Acuerdo de París, y fue duramente cuestionado justo por haber, digamos, facilita el acuerdo de paz, pero también participó digamos, en la presión diplomática y en la guerra que se hizo en contra de Vietnam, no en la parte armada, pero participaba en el gobierno que estaba haciendo al final la guerra de Vietnam. Y se le entregó a Leo Duc Tho de Vietnam, que justo rechazó el Nobel de la Paz. Digamos, en esta lógica de decir, los dos que facilitaron el acuerdo de paz, pues vamos a felicitar a los dos, digamos, ¿no? Entregar el premio Nobel a los dos. Henry Kissinger la aceptó, pese a que era parte de la fuerza invasora de la que estaba creando el conflicto que él mismo ayudó a resolver. Y Leo Duc Tho, que la rechazó de Vietnam del Norte. Y así sigue, por ejemplo, Sean McBride en Irlanda en el 74 de la Oficina Internacional para la Paz, para la construcción. Él fue uno de los fundadores de Amnistía Internacional. Así siguen, digamos, varias de los internacionales, de las personas que han sido reconocidas. Amnistía Internacional en 1977, María Teresa de Calcuta en el 79, Adolfo Pérez Esquivel en el 80, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el 81, Alfonso García Robles, mexicano, que ayudó a las negociaciones del desarme en Naciones Unidas en el 82, este es importante también, y así, digamos, sigue un papel activista por los derechos humanos en Polonia, Lech Walesa, que conocemos. Él, por ejemplo, Lech Walesa fue un líder político, él era sindicalista que participa en el Partido de los Trabajadores, hace una revolución no armada, pero sí violenta al final, dentro de propia Polonia, logra conquistar el poder y ser presidente de Polonia también, pero a través de la movilización y la resistencia. Él era un opositor político y desde la oposición política es que se le reconoce también su trabajo como opositor en ese momento al régimen que gobernaba Polonia. Insisto, se genera ahí sí una revolución social, hubo violencia, no era una revolución armada, pero hubo violencia al final. Y se reconoce como un activista de una oposición a un gobierno. Y hasta aquí quería dejar, digamos, después viene Desmond Tutu, que fue obispo en Johannesburgo, exsecretario general del Consejo Sudafricano de Iglesias, que ayudó también a evidenciar, digamos, a denunciar el apartheid en Sudáfrica. En 1984 a él se le reconoce, todavía estaba preso Nelson Mandela. Justo acusado, digamos, de este mismo régimen, y aunque el obispo Desmond Tutu era un líder religioso, se convirtió también en una figura de oposición. Entonces, y con eso cierro, solo algunas referencias, siguen obviamente muchas más. Violeta, el matiz político y la significación política que se le da a estos premios va desde esta posición de la propia academia. Entonces, creo que hoy la academia, al entregarle a María Corina Machado, está evidenciando que está cargada mucho más hacia este lado, hacia a la proclive, hacia la derecha. No está reconociendo acciones de lucha a favor de la paz, de construcción de la paz, sino que está reconociendo, y ahí coincido con Federico, está reconociendo una vía pacífica al final, porque sigue siendo pacífica la oposición, aunque en sus discursos sea profundamente violento, sea profundamente pro-yanqui, invasor, sigue manteniendo, entre comillas, digamos, esta posición de pacífica del activismo, y creo que es esa parte la que se le reconoce. Insisto, no coincido, soy profundamente crítico, pero en esta parte creo que es ese espacio de poder seguir trabajando, poder seguir construyendo desde la parte de la paz, entre comillas, del diálogo, de la paz, de no acciones violentas. Creo que es un reducto que se abre por ahí justo para cerrar también las pretensiones de una acción violenta mucho más fuerte o una acción violenta directa en contra de Venezuela. Reconoce que hay un camino
de paz, entre comillas, con todos los asegúnes que representa María Corina Machado y el movimiento, pero reconoce que hay un movimiento por ahí por el que se podría avanzar frente al otro escenario que es el escenario violento. Creo que es uno de los análisis también que podríamos ir sumando a la agenda. Gracias. Gracias, gracias David. Y Federico, pasaríamos al siguiente tema y que tiene que ver con el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, que era titular de la parroquia de San Cristóbal de la comunidad de Mezcala, ahí en el municipio de Eduardo Neri, en la zona del centro de Guerrero, y que apareció su cuerpo. ¿Qué decir, Federico, de este caso? Otra vez el estado de Guerrero y en el centro, y otra vez fuera del control de administración tanto estatal como federal, por la violencia que se sigue perpetrando. Y en este caso, Federico, a ti que te ha tocado también pues estar cerca, dar mucho seguimiento, estudio, lectura sobre el trabajo de la iglesia en territorios de poblaciones vulnerables. ¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, mira, de entrada uno tiene que decir lo que sí sabe y lo que no sabe. En el caso del padre Bertoldo, no tenemos muchos datos acerca de cuál era su pastoral. Es un sacerdote guerrerense, no de la región donde era párroco, que es el centro de Guerrero, sino de Tierra Caliente, es decir, ya camino de Michoacán, norte-noroeste del estado. Pero eso no nos dice mucho. Exactamente qué tipo de pastoral llevaba, no tenemos información. Eh, por lo que ha reportado la prensa, este asesinato proviene de el pleito de pequeñas, comparadas con Cártel de Sinaloa y los cárteles grandotes, pequeñas bandas que han estado peleando en el área de Chilpancingo, pues el centro de Guerrero, por el control. En algún momento hubo una especie de pacto de no agresión después de la muerte de el asesinato también de un presidente municipal de Tixla, hace poco. Pero se acabó esa tregua y este asesinato ocurre en contexto del rompimiento de la tregua. Más no sabemos. Ahora, lo que sí es interesante es que la investigación que se ha llevado a cabo llevó ya durante la semana siguiente a desaparición y en descubrimiento del cadáver y por lo tanto reclasificación hacia homicidio, tenemos ya a una persona detenida. No es la persona que se suponía podía estar involucrada directamente. Al principio, en vista que apareció la camioneta donde iba el padre Bertoldo, pero no aparecía su chofer, la línea de investigación principal iba sobre el chofer. Bueno, esta persona ya arrestada no es el chofer, es alguien que está siendo acusado de cómplice. Pero no tenemos muchos más datos. Ahora, ¿quiénes estaban involucrados en orden de aprehensión y captura? Todos, salvo las policías municipales. La Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, que no estoy muy seguro por qué tendría que estar involucrada en este caso, pero están las fuerzas federales, empezando por la Guardia Nacional Ejército. Y quien nos dio los datos fue el secretario de Seguridad Federal, García Harfuch. Eh, entonces, eso es lo que sabemos, que en realidad no es mucho. No sabemos si tiene que ver con el tipo de pastoral del padre Bertoldo, no sabemos si tiene que ver con una violencia que ya es constante en esa región y que está afectando no solamente a párrocos, sino también a altos funcionarios. Atención, por cierto, en la muerte del presidente municipal de Tixla, quien terminó siendo acusado era o el que había sido nombrado o el que iba a ser nombrado, el jefe de la policía municipal de Tixla, lo cual te indica que la violencia tiene ramificaciones de pleito político interno dentro de la clase política en específico. Ahora, si ustedes se fijan, sabemos más del caso del presidente municipal de Tixla que del padre Bertoldo. Y mi último comentario es hay una parte de la entrevista que se hizo con Abel Barrera,
donde él estaba reportando una violencia creciente en contra de los trabajadores migrantes internos, los jornaleros agrícolas. Y una frase que me impactó que dijo Abel es pobres asaltando a pobres. Y eso tiene que ver con una cosa estructural más profunda, que es la desaparición del mercado de la amapola y la precarización general de toda la economía guerrerense. Sí resulta que los objetivos de un asalto son las personas que tienen algún tipo de ahorro, o sea, los jornales que traían de su trabajo en otros estados. Eso te da una idea de la precariedad en que viven los que están cometiendo el delito también. Y eso es una ventana para darnos cuenta del tamaño de la crisis estructural económica de la sociedad guerrerense. Y son preguntas grandototas que, si ustedes se fijan bien, nadie hemos hecho. ¿Es viable la reproducción de la vida material en el estado de Guerrero o no? Sí, gracias, Federico. Pues estás tocando algo muy de fondo y en este contexto, ¿qué hacer como sociedad, ¿no? Frente a una situación así como la que se está viviendo en Guerrero y que se está agudizando en algunos territorios como el que tú retomas, que nos comentaba también Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolán. Y en ese sentido, querido David, también, ¿cómo explicarle el contexto en el que se da este asesinato del sacerdote Bertoldo? ¿Qué transcurre en este territorio donde ocurre esta situación, querido David? Mira, yo lo ponía como un tema porque me parecía interesante justo parte del análisis del contexto de la zona, pero quería nada más hacer me hicieron una aclaración en el chat que agradezco a Ruth Miriam, justo porque me aclaró de Malala, no fue atacada con ácido, sino a balazos cuando iba a la escuela, y no es afgana, sino paquistana, o sea, yo muy mal, perdonen mis referencias, discúlpenme, ¿no? Pero agradezco a Ruth Miriam la aclaración y aquí la hago públicamente, corrijo, fue atacada a balazos cuando iba a la escuela y es pakistaní y no afgana, pashtun, por cierto. Cierro nada más el comentario, agradezco para hacer la corrección. A ver, a mí me parecía muy importante justo porque la zona de Eduardo Neri, del municipio que está cercano a Chilpancingo, es una de las zonas de los municipios donde se tuvo, ¿cómo decirlo? Intervención, se tuvo movimiento más bien o movilización cuando fue la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Una de las líneas de investigación estaba, no sé si todavía esté, estaba dirigida justo a un camión que llevaba presuntamente varios de los jóvenes, entre 15 y 17 jóvenes, y que el última referencia que se tiene es justo en el crucero de Mezcala, esta comunidad que se hace referencia ahora por el asesinato del párroco porque es la entrada hacia la zona minera, a la parte alta de la zona minera. Entonces, hay una de las líneas de investigación, o había una de las líneas de investigación que se correlacionaba con la desaparición digamos, de los jóvenes que iban en este autobús, cuya última referencia se tiene ahí justo en el crucero de Mezcala. En esta zona, en la misma zona donde fue asesinado ahora el párroco. Y coincido con Federico sin conocer más allá de la línea pastoral que él seguía. Me parece muy importante ubicar la zona, la presencia que sigue teniendo estos grupos delictivos, llámese ahora como se llamen. En ese momento eran Guerreros Unidos, se descabeza Guerreros Unidos, se detiene a los líderes, digamos, se da esta fragmentación en pequeñas bandas o en pequeños grupos y que siguen en la disputa territorial y en la disputa de la plaza, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que el caso adquiere igual cierta relevancia o mayor relevancia cuando lo vinculas, como dice Federico, con los otros casos que se han tenido recientemente. Y uno de ellos era, y a mí me llamaba la atención justo en el marco del aniversario. El 6 de octubre justo se cumplió un aniversario, un año del asesinato de Alejandro Arcos, quien había sido elegido como presidente municipal de Chilpancingo, estaba en el periodo de transición entre la elección y asumir el cargo, o acababa de asumir el cargo 3 días después, y antes había sido asesinado el secretario general del mismo ayuntamiento, perdón, acababa de justo de asumir el cargo el presidente municipal
ya no estaba en transición, acababa de asumir el cargo. 3 días antes habían asesinado al secretario general del ayuntamiento, lo asesinan a él justo en octubre, digamos, hace un año. No estoy haciendo paralelismo en las fechas, sino simplemente decir que esto es un proceso cíclico, no es que sea un hecho de violencia aislado, no es que es un hecho de violencia ajeno. Hace un año también en septiembre, justo como decía Federico, fue el exalcalde asesinado de Tixtla, Hussein Nabor Guillén, fue asesinado también en la misma zona, es decir, la misma zona que ha llamado la atención y que ha sido objeto de investigación durante más de una década con relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa, sigue con estos ciclos de violencia. Entonces, ahí habría que revisar igual cómo está este proceso de fragmentación de los grupos a partir de la desaparición formal, entre comillas, de Guerreros Unidos. ¿Cómo están operando estos grupos en el territorio? ¿Qué condiciones hay? Obviamente, no solo para hacer gobierno, me parece que yo ahí, no sé si la pregunta de Federico a lo mejor era muy dramática, ¿no? Muy fatalista, pero entiendo que esta parte va dirigida más bien a la capacidad y la posibilidad de tener gobierno en el territorio, uno, e incluso de tener voces de la pastoral social con acciones sociales. Yo no le estoy poniendo ni trabajo ni restando trabajo al párroco Bertoldo, pero entiendo que pues su asesinato responde a una posición o acciones que él estaba haciendo en el terreno, en el territorio, salvo que se pueda determinar por las autoridades que tiene que ver con un asunto personal o de otra índole y no relacionado con su trabajo en la pastoral social. Pero hasta la información que tenemos hasta el momento es, digamos, está correlacionado, pudiera estar correlacionado con su trabajo de pastoral social. Entonces, creo que el revisar a fondo las condiciones que existen en esa zona en particular en Guerrero, 10 años después de la desaparición de los 43, años después de la desaparición, insisto, formal de Guerreros Unidos, siguen existiendo en todos estos municipios cercanos. Cocula, Iguala, Tixtla, Mezcala, entonces Eduardo Neri, en todos estos municipios siguen existiendo condiciones de violencia y de ingobernabilidad. Entonces, la revisión, más bien, creo que vuelve a llamar el foco de atención a ver qué está sucediendo en el centro de Guerrero, sumado a otros muchos puntos de Guerrero que siguen en una condición de violencia bastante preocupante, pero otra vez llama la atención, insisto, que sea en la zona de presencia de Guerreros Unidos, donde se dio la desaparición de los 43 y que vuelva a salir, digamos, un asesinato de esta envergadura o que llame tanto la atención, a un año justo de estos otros magnicidios del asesinato del propio presidente municipal. Creo que es un punto de inflexión, revisar qué es lo que está pasando ahí para entender también la dinámica, sobre todo gobernabilidad. ¿Hay condiciones o no para la gobernabilidad en esos municipios de Guerrero? Gracias, David. Federico, déjame regresar y recolocar el tema también en materia del papel de la iglesia o las iglesias, ¿no? También en 2018 fueron asesinados ahí también a balazos los curas Iván Añorbe Jaimes y Germán Muñiz García, ¿no? Uno de la parroquia de la Sagrada Familia en Acapulco y de San Cristóbal, de Eduardo Neri, también, también fue asesinado el sacerdote africano John Seyondo, y han sido pues ejecutados en el país eh, personas, trabajadores de las pastorales, sacerdotes, en su gran mayoría, 80 clérigos han sido asesinados en México del 1994 a la fecha, y en los últimos años es que se ha agudizado. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Federico, dónde tendría que estar poniendo también la atención o cómo leer también el papel para quienes hemos tenido oportunidad de identificar cómo es el trabajo de las pastorales, sea de la iglesia, que sea en campo y en territorio donde hay pues presencia de cárteles de la droga? Pues no sé si tendría que empezar a pensarse en tomar algún otro tipo de medida. Federico, ¿cómo lo estarías leyendo tú? Más bien te pediría una aclaración, como que otro tipo de medida. No sabría si si en varias regiones tendrían que implementarse, por ejemplo, medidas cautelares, eh, no sé si de facto o no, pero qué tipo de medidas tendrían que estarse implementando
eh, pues con trabajadores de la iglesia que hacen trabajos en campo. Y me recuerdo, por ejemplo, el padre Marcelo en Chiapas o en estos recorridos que hacíamos y en donde cuando llegábamos a un poblado nos encontramos en un encuentro de pastoral donde vemos a catequistas, diáconos, sacerdotes en reuniones diciendo, pues es que cuando los entrevistamos, les digo, ¿de qué están hablando? ¿Por qué es esta reunión? Dice, es que estamos en una reflexión, porque no, hay un vacío de la autoridad y hay una situación muy delicada en las poblaciones y cuál debe ser el trabajo de nosotros o nosotras de la iglesia en los poblados. Y ese es un planteamiento que Sí. se hacen ellos hacia adentro. Mi pregunta es hacia afuera y le pregunto al abogado Federico Anaya Gallardo. Ah, mira, el abogado Federico Anaya Gallardo diría que primero tendríamos que conocer la situación concreta. Tú y yo conocemos muy bien el trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, desde la época de don Samuel, pero también hasta ahora. Y esa diócesis católica es una diócesis que tiene un sistema orgánico muy fuerte. Tú los mencionaste ahorita, tienen no solamente los sacerdotes, sino los diáconos indígenas y catequistas que están en el territorio. Pero esa organización eclesiástica es inusitada, es muy rara. No ha ocurrido en todo el resto de la República Mexicana. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, habría que tomar una este, medida general, yo te diría no, porque las relaciones sociales concretas en cada una de las regiones son distintas. Ahora, Guerrero, la diócesis mayor, que es la de Chilapa-Chilpancingo, trató de asumir durante los últimos 10, 15 años un papel de mediación o de facilitación, o por lo menos de crear un espacio para que pudiera construirse algún tipo de paz. Y recibió críticas horribles de todos lados, porque parecía que lo que estaba proponiendo era abrir una mesa entre los grupos criminales para que se pusieran de acuerdo. Pero la propuesta misma te está diciendo que las instituciones del Estado de Guerrero habían llegado a un punto donde ya no sabían qué hacer o no eran capaces de hacer nada, y entonces la iglesia interviene. Y ahí, un detalle, la iglesia católica tiene una costumbre muy práctica que la ha hecho sobrevivir 2000 años, que es no meterse en asuntos políticos cuando el poder político del siglo, o sea, el normal, puede hacerlo. Solo lo hace excepcionalmente cuando no puede hacerlo más. Este, y ojo, ¿cuál es el problema con la diócesis de Chilapa-Chilpancingo? Esa diócesis es mucho menos orgánica o bien organizada que la de San Cristóbal de las Casas. No tiene una red de catequistas y no tiene un trabajo pastoral equivalente. Hay misiones y trabajo pastoral especializado, por ejemplo, de los jesuitas que se dedicaron a los derechos humanos en Tlapa. Tlapa está al oriente de Chilapa y muy al oriente de Chilpancingo. Es otra región. Y ahí tal vez tienes algo parecido en términos de organicidad y por eso nacieron ahí autodefensas mejor organizadas, la CRAP, por ejemplo. Pero eso no es todo Guerrero. Y el problema es que la biosis coincide con todo Guerrero. Ahora, sus cuadros, los cuadros eclesiásticos de la diócesis guerrerense, son mucho menos, voy a decirlo en términos de clase política, confiables. Acuérdense el escándalo que tuvimos hace poco, relativamente, yo creo que no son más de 2 años, ahorita no me acuerdo fácilmente, con un prelado, que no me acuerdo si es el mismo obispo o un exobispo o algo por el estilo, que fue secuestrado y luego resultó que no estaba secuestrado. Y ya no nos quedó claro qué era lo que había pasado, si lo que habíamos visto era un secuestro en Pero ese contexto fue de... en Morelos, ¿no? Ese fue en Morelos. No, pero él era guerrerense Ajá, ok, sí, y lo pero fue en agarraron en, Veracruz. eh, en Morelos, precisamente. Ajá. Pero nunca supimos si lo habían secuestrado como parte de la violencia o si todo el esquema era para desprestigiarlo porque la iglesia estaba tratando de hacer algo que el Estado no podía. Este, en otras palabras, la
diócesis guerrerense es mucho menos estructurada que la diócesis san cristobalense. Entonces, si tú me preguntas, ¿no deberíamos hacer medidas cautelares generales? No, y de pronto me suena que algunos de los compañeros sacerdotes con los que tú y yo trabajamos en el Chiapas de hace 25 años, nos dirían que igual un poco que los reporteros de la gran tradición de los 70s, 80s mexicanos, nosotros no somos la noticia es nuestro pueblo. Este, los que tenemos que, a los que tenemos que acompañar es al pueblo, exactamente a los sacerdotes. Sí, no, no me Este, refería a una medidas cautelares generales o algo, sino precisamente a que tal vez está faltando por parte de la autoridad mexicana un estudio, un análisis mucho más detallado por región para... completamente de acuerdo. Pero una cosa, lo que yo quería subrayar otra vez aquí es que en Guerrero la cosa está probablemente más grave. Lo vuelvo a decir porque creo que no se terminó de entender. Violeta sí lo captó, pero no dijo nada. Este, en una de esas, el problema de Guerrero es tan profundamente estructural que ya no es posible asegurar la reproducción material de la población del estado, más allá de los centros turísticos. Lo cual es una tragedia de tamaño monstruo. O sea, si el campo ya no funciona, y la gente tiene que ir a cosechar en otros estados. Entonces significa que no es sostenible la población. Y lo peor de todo es que el crimen organizado después de la desaparición de la amapola tampoco es sostenible. Ahora, porque todos nos quejamos es que no hay gobierno. Si se acuerdan de sus clases de prepa, quienes nos están escuchando, el Estado tiene territorio, población y gobierno. Y siempre estamos diciendo que no hay gobierno, que está mal organizado. Yo estoy diciendo una cosa más fea todavía. El territorio está agotado y la población ya no existe. No puede sostenerse. Y eso es todavía peor, porque son los fundamentos de la organización estatal. Pues Perdón, yo le sigo, perdón, mi querida Violeta, le sigo ahí. adelante. Sí, un comentario en el chat pone Manny Clock, dice, y no estarán metidas las mineras también, y creo que es parte Ujú. de una Sí, agenda, ¿no? Una agenda importante. Yo sé oye, que, David, sobre sí, eso, nada más completando lo que tú decías, y tú ya lo expusiste muy bien, pero hay que decir que está en el cinturón de oro, en el cinturón de oro de Guerrero, ahí ese es el territorio, y hay que comentarle a la audiencia, lo hemos hecho a propósito de Belia y de los asesinatos, intentos de asesinatos que ella vivió ahí, justo en ese territorio, que es el territorio de América Latina donde más oro hay. ¿No? Entonces, esa es una situación también muy, muy importante, no dejarla de mencionar y qué bueno que tú lo has mencionado y que ahora ya iremos completando, estuvimos mucho centrado y porque así era necesario y así tenía que ser en lo de la Global Smooth Flotilla, pero ya han salido los datos de Global Witness a nivel mundial Ujú. y sigue siendo ese territorio uno de los territorios donde hay que poner el foco en términos de esta riqueza Y minera. Violeta, no me dejarás mentir, el problema de la minería, cualquier tipo de minería, es que usa muy poquita población. En otras palabras, la minería no sirve para sostener a la población viviendo en su territorio. Sí, sí, sí. Sí, sí, ese es otro de los elementos que hay que yo, sumar. sí, yo lo retomaba justo del chat, justo porque me parece importante otro elemento como parte del análisis. Cuando nosotros hablamos de grupos delictivos, y ahora me metí a buscar justo el mapa de los grupos delictivos, un poco para dimensionar de qué estamos hablando, y es un mapa interactivo que me va a permitir irles leyendo así como se va moviendo el mapa, a lo mejor no me da el tiempo, pero un poco para entender la complejidad de Guerrero y la dimensión de la participación de estos grupos delictivos en todo el estado. Entonces empieza con zona norte, los Tlacos, La Bandera y familia michoacana. Región Tierra Caliente, familia michoacana, Jalisco Nueva Generación y los Tequileros. Región Centro, los Tlacos, los Ardillos y Cárteles Unidos. Región Montaña, los Tlacos, los Rojos y los Ardillos. Región Costa Grande, Jalisco Nueva Generación, los Granados, los Arreola, los Viagras y la familia michoacana. Región Acapulco, los rusos, el cártel independiente de Acapulco. Y región Costa Chica, los rusos, cártel de Caborca, los Añorbe, los Ardillos y otra más. Perdón, pero iba muy rápido el mapa y así me lo fui aventando. Para que veamos un poco la complejidad de esto que yo les decía de la fragmentación de los grupos delictivos,
en esta idea de no es un cártel único o dos o tres cárteles únicos, sino la presencia, la playa de grupos delictivos con intereses en diferentes niveles. Con con intereses en turismo, en control del turismo, en extorsión a prestadores de servicio de turísticos, pero también con intereses en producción, obviamente, de amapola, el trasiego de la droga, de marihuana, lo que sea, pero además también con intereses y control en interés político, que es uno de los factores que estamos viendo ahora en el centro de Guerrero, particularmente en Chilpancingo. Los actores que están siendo asesinados desde hace un año para acá son actores relacionados con política, en el entendido de que el presbítero igual, digamos, no es que participara en la política, pero al final tiene una voz, digamos, en la propia comunidad, ¿no? Una voz crítica, insisto, no sabemos cuáles han sido su posición, pero perdón, en esta diversidad de la presencia de los grupos delictivos, se suma, decíamos, este otro factor que tiene que ver con la minería, la forma en la que se pretende controlar a la minería, el control, perdón, el control no solo del territorio, del trasiego, de la propia extorsión a las mineras, la correlación entre las mineras y los grupos delictivos. Es decir, estos otros múltiples factores, cuando nosotros decíamos o cuando Ernesto decía, a ver, no es necesario tomar otro tipo de medidas, que lo dejaba como muy en abierto, creo que iba la invitación a hacer la reflexión justo de qué más se puede hacer en Guerrero. ¿O qué otra cosa se puede hacer en Guerrero? Ya al decir es que Guerrero, el gobierno está fallando, no está dado el ancho, ya creo que está de más, o sea, está rebasada la discusión que podamos tener. Es más bien en la lógica de construcción de qué otros acuerdos o qué otras medidas se pueden tomar, tanto para proteger a la población, para garantizar, como para desmantelar las relaciones de estos grupos delictivos con los grupos políticos. Recordemos también ahí que estaba la presidenta municipal o expresidenta municipal de Chilpancingo, ¿no? Grabada con uno de los líderes, no sé si era de los Ardillos o de los Rojos, una cosa así, en un restaurante que salió el video. Es decir, estos grupos están metidos profundamente en diversos niveles, en varios niveles, digamos, de la sociedad. Y eso creo que es lo que ha venido complicando, complejizando el poder atender el tema y resolver el tema de la violencia. Es urgente tener medidas que no son solamente policiales, no es mandar más Guardia Nacional, mandar porque ha quedado, digamos, evidenciado, cuando menos en los últimos 10 años, y yo tomo la referencia de Ayotzinapa para acá, 2014 a 2025, 11 años, que no ha funcionado esta estrategia de presencia militar y presencia policíaca, ¿no? Creo que esto, el laboratorio de lo que se sigue construyendo en Guerrero, ha rebasado la propia capacidad de análisis de Blas y los que están en el gobierno, y se sigue, yo no pensaría que se sigue experimentando o se sigue construyendo un nuevo modelo, insisto, donde el grupo de delincuencia organizada tenga, sí, la presencia del control territorial, pero también control poblacional, control de gobierno, control de inversiones, y que se convierta ni siquiera en un narcogobierno, sino que quienes tengan el control sean estos grupos delictivos, insisto, no solo de narcotráfico, grupos delictivos en general, por esta presencia y por esta fuerza que tienen y por esta presión que están ejerciendo actores políticos, actores eclesiales, actores sociales, activistas, ¿no? En estas zonas particulares de Guerrero. Creo que la reflexión más bien iría en ese sentido, ¿no? Un poco a revisar, otra vez nos llama la vuelta, la mirada, Guerrero, otra vez a un año de que siguen ocurriendo este tipo de homicidios, este tipo de asesinatos, y creo que la reflexión más bien va en ese sentido. No hay una respuesta, creo que no podríamos ni siquiera semblantear una posible respuesta, pero creo que sí es necesario que se haga un golpe de timón, ahí sí, un giro, algo que cambie las condiciones de la propia gente que está sufriendo estos niveles de violencia. Y ya no me metí, pero ahora que estaba viendo en Guerrero, hay notas de hace 12 y 13 días de hoy, o sea, hace 2 semanas, donde dice, se paraliza Chilpancingo por la violencia. Narcobloqueos, enfrentamientos de hace 2 semanas, digamos, no está en la agenda ahorita, pero ahorita que me metí a revisar justo las notas de Chilpancingo, viene hace 13, 14, 12, 13 días, se paralizó las notas dicen que se paralizó la capital del estado justo por la presencia de acciones violentas. Violeta,
Yo te quisiera hacer una pregunta, pero no sé si haya manera de contestarla ahorita, entonces la dejaría también como una pregunta abierta a economistas. En el gran debate de los últimos 4 meses respecto de cómo fue que se logró sacar de la pobreza a tantos millones de mexicanos, una de las cosas interesantes es que fue más importante el aumento del salario mínimo y por lo tanto subir la escala salarial que las ayudas sociales específicas. Sí. Ahora, el problema es que eso es el agregado nacional. En Guerrero, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tanto subió el salario mínimo? Porque si el mundo es el mundo que nos describió Abel Barrera en la entrevista, donde el campesinado tiene que irse a cosechar a otro lugar, donde en la Sierra de Tlapa desde hace 30 o 40 años no puedes sembrar si no tienes fertilizantes que necesariamente son artificiales, porque ya no, la tierra ya no da maíz si no tienes el fertilizante. Entonces, la agricultura local ya no funciona. ¿Cómo sostienes a la población? Pues la mueves a otro lado, ese es los jornaleros. Pero entonces, ¿qué empleo hay fuera de la industria turística en Guerrero? Y capaz de que en Guerrero los programas sociales son mucho más importantes para sostener el ingreso de las familias que el salario, porque no hay empleos. Pero no lo sé. Y yo preguntaría cómo está esa correlación empleos y programas sociales en Guerrero, porque capaz de que eso nos da una idea. David creo que fue increíblemente positivo en lo último que nos dijo. Él dice, es que hay que dar un golpe de timón. Bueno, para dar un golpe de timón tú necesitas tener un barco. Y ahorita tenemos entre nosotros a alguien que tiene experiencia en barcos. Si no tienes barco, no puedes dar golpe de timón. Y yo lo que ya me empezó a entrar la duda después de oír a Abel es la sustentabilidad básica demográfica del Estado. Sí, muchas gracias. Pues esa pregunta es realmente central y muy, muy importante la que está haciendo Federico, pero tenemos unos minutitos para darle la palabra también a David y que pudiera cerrar. Nada más diría brevemente a partir de lo que tú estás diciendo, justo con este trabajo que hemos podido estar haciendo en la montaña de Guerrero y ahora también pues con estos diálogos que tenemos permanentes con el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, pues vemos que este territorio en específico de la montaña es un territorio donde pues no hay posibilidad de empleo, ¿no? No hay posibilidad de empleo, por eso también estas situaciones de migración que los llevan a estos campos agrícolas como jornaleros y jornaleras agrícolas. Y lo otro que ha compartido Abel y que lo pudimos también ver directamente por allá, querido Federico, es que los programas sociales tampoco están llegando a estos territorios por varias cuestiones, ¿no? Uno, esta situación de que no hay papeles, que ellos, muchos no están registrados, muchos tienen el problema en las actas de nacimiento, en las CURPS, y entonces no puede entonces tener acceso a estos programas sociales, que es lo que pues estaba denunciando también Abel y hemos estado insistiendo aquí que se tendría que diferenciar en esos territorios donde la pobreza es tal, es la pobreza extrema, que tendríamos que poner atención. Y por último, ya le doy la palabra a nuestro querido David, esta parte de la disminución de la pobreza que nosotros insistimos aquí desde que se empezó a dar ya los datos de pobreza el sexenio pasado, que estaba disminuyendo la pobreza en general, pero que estaba aumentando la pobreza extrema. Finalmente ya vimos el dato en general, pues que la pobreza extrema disminuye en un porcentaje muy menor, disminuye, ¿no? 1.7 millones de personas salieron de la pobreza, pero muy menor en comparación con la pobreza general que fue de 13.5, 13.4, 13.5 millones de personas. Es decir, ahí hay que poner el foco en este tipo de territorios donde no hay posibilidad de empleo, donde está el crimen organizado, donde hay un territorio rico en recursos naturales también donde pues la situación de pobreza extrema tendría que ser tratada por los programas gubernamentales de manera diferenciada. Espero haber contestado en 2 minutitos. Perdón. Muchas gracias. Adelante, querido David. Perfecto, mi querida Maxi, nueva abogada Violeta en esta mesa. No, no, muy bien, porque además justo el factor económico es otro de los elementos, ¿no? Que decíamos que se entrevera ahí en el análisis.
Yo solo quería aprovechar nada más el cierre para hacer un comercial, ya saben, de esta su bonita mesa. Vamos a tener un evento en la Feria Internacional del Libro, va a estar mi querido Federico, voy a estar yo, va a estar, no sé si va a estar Ernesto, ahí está, pero está en el cartel. Sí, ¿Sí va a estar Ernesto? mire, mire, ahí aguántame, sereno, moreno. Ah, bueno, pues déjame hacer yo mi anuncio y entonces ya luego lo hará mi querido Ernesto. Acaba de llegar, Exactamente, exactamente. ya llegó ya el libro. Presentación del libro Ya Cruzando. llegó, ya está aquí. Cruzando la línea, las Fuerzas Armadas en México. Ahí está, miren, ya está el cartel. No, qué coordinación tenemos aquí en esta producción, ¿eh? No, estamos, pero si el día. Ahí O nomás. sea, coordinadores Ernesto Ledesma y Ted Luis, presentan Jorge Luis Sierra, Laura Carlsen, Violeta Núñez, mi querida Violeta también, Federico Anaya y David Peña. Entonces, perdón por la autopromoción, pero es el próximo sábado 18 de octubre a las 3 de la tarde en el foro 3 de la Feria del Libro del Zócalo. Ojalá puedan acompañarnos. Este, Déjame completo, David. Por sí, ejemplo, claro. el capítulo de David es defensa propia o ejecución extrajudicial, los crímenes ocultos del Estado mexicano. También estará Laura Carlsen, el modelo patriarcal de la guerra, es otro capítulo importante, los ejércitos de México y Estados Unidos y la guerra contra las drogas, con Víctor Silverman y Miguel Tinker Salas, Jorge Luis Sierra Guzmán, la militarización del uso temporal y la política orgánica y transeccional. El capítulo de Federico también, la nueva Guardia Nacional, muy detallado. También está el Tren Maya y Corredor Interoceánico, megaproyectos de la Cuarta Transformación en manos de las Fuerzas Armadas, por Violeta, por Violeta Núñez. Y en mi caso, el sexenio de Claudia Sheinbaum, Fuerzas Armadas y Fuerzas Especiales, y en lo que toca a la administración de López Obrador, presupuestos, operaciones y alcances de las Fuerzas Armadas. Pues un libro bastante nutrido, nos llevó 2 años y finalmente va a ver la luz en la Feria Internacional del Libro, como La Guerra contra las Drogas, con Víctor Silverman y Miguel Tinker Salas, Jorge Luis Sierra Guzmán, la militarización del uso temporal y la política orgánica y transeccional. El capítulo de Federico también, la nueva Guardia Nacional, muy detallado. También está el Tren Maya y Corredor Interoceánico, megaproyectos de la Cuarta Transformación en manos de las Fuerzas Armadas, por Violeta, por Violeta Núñez. Sí, agradecerte, David, porque el trabajo que hiciste durante el tiempo que estuvimos en la flotilla y que sigues haciendo y que vamos a seguir haciendo, porque ya le estaremos explicando más adelante cuáles son los pasos que siguen. Pero el trabajo de David, déjeme decirle, fue estratégico y fundamental para que pudieran avanzarse en las mesas, primero para que pudieran llevarse a cabo las mesas de trabajo después de muchas presiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se abriera una mesa de trabajo, y después la argumentación, los diálogos y las puntualizaciones que ha hecho David ahí a la autoridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues han sido estratégicas y fundamentales. Así que en nombre de todas y todos, mi querido David, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por el agradecimiento, ¿verdad? Creo que fue una parte importante, ya nos tocará en algún momento compartirlo con un buen mezcalito, ¿no? Las experiencias y las anécdotas. Pero creo que bueno, era no solo cuando a mí Ernesto me lo pidió desde el barco, desde el Mediterráneo, me pidió que pudiera acompañar el proceso. Obviamente lo pensé porque estoy cargado de trabajo hasta el tope, pero lo pensé como 5 minutos nada más, ¿no? Y le contesté, porque es parte del compromiso de la lucha que hemos tenido durante muchos años y desde luego, pues acompañarles, decías tú, Ernesto, y la gente, ¿no? La flotilla en tierra y creo que eso nos tocó, ¿no? Hacer así, acompañar, presionar y en la medida de las posibilidades seguir acompañando, ¿no? No, no paró aquí, el regreso de ustedes era fundamental, ya están bien, están a salvo, hay que ver lo que sigue, hay que ver lo que toca y hay que seguir todavía haciendo las denuncias, ¿no? La labor de las denuncias públicas. Entonces,
este sábado que nos vamos a reencontrar todas y todos, va a ser como una tertulia, pero en el Zócalo, ¿no? Porque pues estamos todos los de Rompeviento, estamos ahí en la mesa. Entonces, pero bueno, creo que vamos a seguir. Ya estoy adoptado como parte de la familia Ledesma Ronte, ¿no? Así Con es. tus hermanas, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a seguir dando el acompañamiento y la lucha, mi querido Ernesto. Y bueno, igual reconocimiento a todas las compañeras y compañeros de la comunidad también, ¿no? De Rompeviento que han estado presentes acompañando a la distancia, echando porras, participando en las movilizaciones. A mí me tocó, perdón, nada más dos anécdotas que me parece importante. En una de las marchas, el día de la detención, justo el miércoles que se dio una movilización, la gente se acercaba a mí y me decía, soy seguidora de Rompeviento, qué bueno que están acompañando la lucha, tal. Y uno de esos días que yo venía platicando por teléfono con mi mamá, justo diciéndole, ¿no? Que estábamos en las mesas y tal, cuelgo el teléfono, cuelgo ya no, gracias por la edad, ¿no? Que termino la llamada, y el taxista en el que venía me dice, es que yo soy seguidor de Rompeviento. Sigo el canal, qué bueno que estén, o sea, de la nada, así anécdotas, pero gente que nos fue encontrando en estas semanas, en estos días de solidaridad, y creo que eso ha sido muy importante también para mantenernos juntas y juntos en esta lucha, ¿no? Pero bueno, agradecer igual la confianza, mi querido Ernesto, y la confianza de tu familia también, y de las otras familias, ¿no? De Sol, de las compañeras y compañeros de Laura, de otras de las familias que estuvieron en ese momento y también confiaron en la estrategia que estamos llevando. Entonces, un abrazo igual de vuelta y nos veremos el sabadito por allá en el Zócalo para abrazarnos como se Al debe. grupo de acción por los derechos humanos, David, esta ONG en la que estás y que nos ha dado todo el apoyo y nos seguirá dando, ya le estaremos platicando más a detalle de eso, pues ese es un acuerpamiento importante y al Movimiento Gaza también que ha jugado un papel fundamental y que nos apoyó y nos sigue apoyando de muchas maneras. Así que, pues sí, hay todo un gran equipo ahí que ha estado apoyando. Gracias, David, y gracias al Grupo de Acción por los Derechos Humanos, a las compañeras y compañeros por el trabajo todo. Seguimos en la lucha, mi querido Ernesto. Gracias, Violeta, querido David. Federico, todos. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Abrazos. Rico. Gracias, David. Gracias, Federico. También fuerte abrazo.